que es lo importante. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Nos acompaña esta noche el candidato a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria por el Partido Socialista Canario PSOE, don Ángel Víctor Torres. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas Gracias noches. por estar aquí. Muchas gracias. Actual alcalde de Aruca, en donde no repite, por cierto, ¿no? No, nosotros solo al Cabildo. No repetimos, no hacemos dobletes y por tanto voy al Cabildo y Juan Jesús Facundo, que va a ser el próximo alcalde de Aruca por el PSOE, irá al Ayuntamiento de Aruca. Perfecto. Bueno, pues entonces tendríamos que hablar, puesto que vamos a hablar del Cabildo, yo espero que no solo hoy, sino otros días, a lo largo de los 20 y pico días que quedan de campaña, ¿qué es el Cabildo para usted? ¿Qué es lo que usted haría con el Cabildo? El Cabildo para mí es lo que realmente es una corporación local como los ayuntamientos, absolutamente imprescindible en la política insular, que tiene que estar al lado de los ayuntamientos, colaborando con ellos, con las personas de los 21 municipios, y que es un brazo fundamental para llegar a donde no pueden llegar los ayuntamientos. Y por tanto lo que queremos, lo que pretendo en el Cabildo, es que el nuevo Cabildo, después del 24 de mayo, abandone lo que es algunos aspectos glamurosos excesivamente vistos en estos últimos 4 años y centrarse en los problemas de la gente con las inversiones necesarias que precisan, sobre todo las familias que peor lo están pasando, ¿no? Hoy tenemos que recordar que estamos en una situación donde hay más de 100.000, 110.000 personas sin empleo en Gran Canaria, y no podemos tener un Cabildo como el actual que renunció a un plan de empleo para Gran Canaria, con el agravante, y este es un mensaje que le digo muchas veces a José Miguel Bravo de Laguna, que defiende, dice él, Gran Canaria, con el agravante de que aquel dinero se fue para otras islas, ¿no? Y para otros municipios. Por tanto, lo que yo pretendo es llenar de sudor y de sangre ese Cabildo con el trabajo de lo que es la calle, fundamentalmente. Le he oído decir que usted quiere un Cabildo social. Eso es que no hay otra opción. En este momento en el que tenemos una brecha entre los ricos y los que menos tienen, la más grande de la historia reciente de nuestro país, en la que tenemos en Gran Canaria un índice tremendo de familias donde ninguno de sus miembros recibe ningún tipo de ingreso o prestación, un Cabildo no puede estar al margen de esa situación. Cuando tenemos municipios en Gran Canaria que se despueblan, que abandonan sus vecinos porque no tienen futuro ni tienen esperanzas, necesitamos un Cabildo que responda a esa realidad. Y cuando tenemos jóvenes y mayores, los últimos que están esperando 3.000 por una plaza en los centros de mayores, y resulta que hay plazas libres privadas, pero listas de espera públicas, y vemos a jóvenes que no pueden estudiar porque las tasas universitarias les hacen imposible acabar sus estudios, o los han acabado y no tienen ninguna posibilidad de empleo, y algunos que no tienen cualificación ni siquiera pueden llevar adelante escuelas taller como había en el pasado. No hay más opción que crear un Cabildo social. El Cabildo actualmente y en estos últimos 4 años desde el gobierno ha vivido a espaldas de esa realidad en la isla de Gran Canaria, y hay otra Gran Canaria absolutamente imprescindible para trabajar con ella, y es la que tiene que priorizar el Cabildo de Gran Canaria. Bien, el Cabildo, como casi todos los gran canarios reconocen, es el gobierno de la isla, se ha ocupado casi siempre de las grandes infraestructuras, ha estado apoyando las grandes infraestructuras, apoya a los municipios, pero cuando uno quiere llegar a esas personas que lo están pasando mal, ¿cómo se llega ahí? A través de los municipios, es decir, a través de los ayuntamientos. Ha sido siempre así. El Cabildo, que nació cuando no existían los ayuntamientos, había uno solo, era el ayuntamiento de la isla, y ese era el Cabildo. Luego empezaron con la política local y la autonomía local, pues conformando distintos pequeños ayuntamientos, que son lo que poco a poco con la evolución ha dado el resultado de hoy: 21 ayuntamientos, 21 municipios y una gran corporación que tiene que mirarlos a los ojos y a la misma altura, al mismo nivel. No lo que hemos visto en los últimos años, un Cabildo que se coloca por encima de los ayuntamientos e intenta además quitarles competencias y ordenarles lo que deben hacer. La nueva ley de racionalización que el PSOE, desde que llega al gobierno de España, la va a derogar, lo que hace es darle al Cabildo más competencia y quitársela a los ayuntamientos. En el fondo eso es hacer más difícil que la gente pueda tener la solución de sus problemas. Por tanto, ¿qué tiene que hacer el Cabildo, como bien dices, con las personas?
Pues crear más líneas de actuación con los ayuntamientos, más convenios. Si los ayuntamientos necesitan emergencia social, porque básicamente estamos hoy en un estado de emergencia social y no de bienestar social, tenemos que aspirar a recuperarlo, pero estamos en emergencia social, el Cabildo tiene que ayudar para que la gente pueda pagar la luz, tiene que ayudar para que la gente pueda pagar el alquiler de sus casas, tiene que ayudar para que haya ayuda a domicilio a través de convenios específicos y mucha mayor dotación presupuestaria. Estos días he dicho claramente que la partida de presupuesto del Cabildo para el año 2015, servicios sociales, 1,4 millones de euros. La partida para presidencia es 1,6 millones de euros. Pero es que si sumamos todo lo que es protocolo, propaganda, trabajos técnicos, etcétera, del Cabildo son 10 millones de euros y destinaron 600.000 euros a empleo. De manera directa, 600.000 euros a empleo. Y claro, tenemos 110.000 personas en una situación de desempleo y el Cabildo ha sido un mal ejemplo frente, por ejemplo, a los ayuntamientos, a los municipios de todo color político, o frente al Gobierno de Canarias, que han sido capaces de arañar en sus presupuestos cantidades económicas los ayuntamientos de Gran Canaria para hacer un convenio con el Gobierno de Canarias y sacar adelante un convenio o un plan de empleo social que le ha dado una posibilidad de ingresos a 7.000 familias en Canarias, 3.000 casi en la isla de Gran Canaria. Y ante ello, el actual Gobierno del Cabildo ha querido mirar para otro lado y no se ha apuntado, no ha querido participar en este plan de empleo. Por tanto, llegaremos a las personas utilizando la mejor herramienta que existe, que son los municipios. Bien, por lo tanto usted suspende estos últimos 4 años del Cabildo de Gran Canaria. Indudablemente. Primero, y es la parte inicial de nuestro programa electoral, el programa electoral del Partido Socialista, nuestro programa de gobierno, hablamos del buen gobierno, hablamos de la transparencia, de la gobernanza, de la igualdad de oportunidades, de portales web abiertos a la ciudadanía, de concursos públicos que se publiciten, de que haya luz y taquígrafos a la acción política. Y lo que hemos tenido es un Cabildo que ha tenido un presidente que no ha querido dar la cara cuando se le ha requerido por asuntos donde había unos límites muy difusos entre lo privado y lo público, y lamentablemente un Cabildo que acaba con el primer presidente tránsfuga de la historia política de la isla de Gran Canaria, que se mantuvo como presidente con 2 tránsfugas y que termina siendo el mismo tránsfuga. Y en eso hay 2 responsables. El Partido Popular, que aceptó pactar con tránsfugas para mantenerse en el gobierno del Cabildo, y Bravo de Laguna, que al final ha aceptado convertirse en un tránsfuga para mantenerse en el gobierno del Cabildo. Y en estos momentos la ciudadanía están cansadas y hartos de que demos malos ejemplos en las instituciones públicas, y este ha sido un pésimo ejemplo. Por tanto, esta sola razón bastaría para suspender al Cabildo y muchas más. No ha habido equilibrio entre los municipios, no ha habido transparencia en los números. Yo he sido y soy alcalde de un municipio que es el 5º en población y me he sentido marginado en un plan del norte en el que recibimos casi 20 millones de euros cuando el PSOE estaba en el gobierno, y ahora a Arucas apenas nos han dado 300.000 euros cuando antes nos daban 4 millones de euros, no para nosotros, sino para generar empleo, inversiones y mejorar las infraestructuras municipales. Y eso, como decía, lo tiene que explicar el Partido Popular y Bravo de Laguna, que son los 2 los que han estado en el gobierno del Cabildo. Usted es en la actualidad y hasta las elecciones del 24 de mayo alcalde de Arucas. Arucas destaca por una buena gestión en los recursos, no es un ayuntamiento endeudado, tiene una buena gestión económica. Cuando usted habla de gobernanza, ¿se refiere a esto? Sí, yo por ejemplo, hay algunos ejemplos y también, y perdone la redundancia, y también por supuesto errores que trasladaré al Cabildo, los ejemplos buenos, y procuraré no repetir los errores de mi actividad política en el municipio de Arucas. He dicho claramente que aspiro a gobernar para 1 millón de personas como lo he hecho para 40.000, acordando siempre con la oposición, acordando con los partidos que han estado conmigo en el gobierno. La política es fundamentalmente conversar y acordar. Se acabó, probablemente se han acabado ya las mayorías absolutas en casi todos los sitios. Los ciudadanos no quieren ya mayorías absolutas, quieren gobiernos con personas que sean capaces de acordar, y en ese sentido yo he sido un ejemplo claro de que la política de consensos y de colocarte en el lado del otro partido es buena para los municipios, es buena para las instituciones, y será buena si no se consiguen mayorías absolutas para el Cabildo. Y la gestión está ahí. Yo llegué a Arucas en una situación muy complicada después de una gestión que fue refrendada por los ciudadanos, pero debíamos 24 millones de euros, teníamos 52 personas para ser despedidas, tremendas dificultades para poder pagar las facturas, no nos daban crédito en casi ningún lado, eso lo recuerdo como una espina clavada, porque luego fuimos poco a poco tomando medidas de regeneración económica, y hoy
Hoy Arucas ya no solamente no debe ni un euro a ningún proveedor, a ninguna entidad financiera, sino que incluso se permite el lujo de ir a remanentes y a ir a operaciones financieras. Y creo que tenemos un municipio limpio, tenemos un municipio sostenible, hemos cambiado todos los puntos de luz de Arucas por una energía absolutamente sostenible desde el punto de vista energético y mucho más barata y limpia, que cumple con el protocolo de Kioto. Hemos mantenido la plantilla y una paz social evidente. Hemos mejorado sin duda lo que es Arucas, eso lo dicen todos, los que no lo dice la oposición porque no lo pueden decir, pero en su foro interno también lo dicen. Arucas está mucho más bonita, su casco histórico, su costa, su interior. Hemos recuperado la montaña de Arucas, ahora tenemos grandes proyectos comerciales ya cerrados por pleno con 24 millones de euros de inversión y por tanto también la participación ciudadana que allí hemos querido trasladar la llevaremos al Cabildo. Una participación ciudadana con un reglamento ambicioso que aprobamos en el año 2007 y que da derechos y obligaciones a los colectivos. Derechos indudables, pero también que sepan los colectivos que no se puede utilizar el ser o pertenecer a un colectivo con un criterio o un ataque político determinado. Pluralidad, saber qué opinan las demás entidades sociales, y eso fundamentalmente es transparencia y es democracia y buen gobierno en las instituciones. Yo recuerdo que en el año 2007 me decían que era un reglamento duro porque daba demasiada información desde el gobierno a la oposición, y yo decía que había que hacer ese reglamento pensando que uno podía estar en la oposición, y por ejemplo ese reglamento permite que haya puntos en el orden del día que soliciten los colectivos vecinales, cosa que ahora quiero llevar al Cabildo, trasladar ese modelo al Cabildo de buena gobernanza. Es decir, que en su opinión tampoco el Cabildo, digamos que tiene no contacta con los ciudadanos, no contacta con las asociaciones de vecinos, hay poca participación ciudadana. Presumen de que han conseguido, presumen de que ha conseguido una nota alta en cuanto a transparencia, porque han sido evaluados dentro de lo que es el portal de información, y eso es insuficiente. Yo lo dije claramente, cuando en un momento determinado el presidente tiene que dar cuenta de dudas que tenían que ver con su actividad pública y privada, el presidente se escondió, no dio la cara, no quiso enfrentarse a ustedes, a los medios de comunicación, a nosotros, a los partidos de la oposición, y huyó por donde pudo, ¿no? Cuando este Cabildo publicita las ayudas, las subvenciones, no es transparente. En la época en la que el PSOE estaba en el gobierno con José Miguel Pérez, todos los vecinos de Gran Canaria, de cualquier municipio, sabían exactamente las cantidades económicas que venían en los planes de cooperación o en los planes de inversión. Plan del Norte, a Arucas le tocaba X porque tiene tanta población, 80% de población, tanto por solidaridad. Y siempre que llega el Partido Popular, y eso es una desgracia, al gobierno del Cabildo, eso desaparece y empiezan los criterios digitales. A este municipio se le da más que al otro. Yo lo he criticado, yo no tengo nada contra ningún municipio del norte, bienvenido todo lo que a esas corporaciones les pueda llegar, pero que se coloquen en mi pellejo un alcalde de Firgas o de Moya o de Teror, por hablar de alguien que es compañero mío de partido, y resulta que se le da más dinero a él que a mí para empleo, para los desempleados, cuando yo tengo 5.000 desempleados y estos municipios tienen 400 o 500, y se le da más fondos económicos desde el Cabildo a estos últimos. Porque además, se ve claro, hay una razón de carácter político y partidista. Por lo tanto, ¿eso cómo se elimina? Fichas objetivas. Y eso también lo haré, gobierne quien gobierne en los municipios. Yo recuperaré esa transparencia porque creo en ella y porque no quiero que luego me señalen a los 4 años diciendo que he protegido a los míos y he vilipendiado a los que no son de mi partido. Acaba de decirme que de momento se han acabado las mayorías absolutas y que por lo tanto se va a entrar en una época en donde necesariamente va a tener que irse a pacto, que pueden ser no de 2, sino incluso de 3, y en algunas instituciones hasta de 4 partidos diferentes. ¿Eso cómo se lleva? Primero, si lo quiere la ciudadanía, la gente, los que votan, las personas, hay que aceptarlo, eso es democracia. Los que van a votar el 24 de mayo decidirán si quieren o no mayorías absolutas. Es curioso, cuando se ha hablado de que había que hacer que fuera alcalde o alcaldesa la lista más votada, se veía que en aquellos municipios donde hay acuerdos de varias fuerzas, como se fiscalizan unos a los otros, hay menos casos de corrupción. Y por tanto, yo que he tenido que acordar con 2 y con 3 fuerzas, en estos momentos en Arucas gobernamos 3 fuerzas, tengo que decir que esto no es en absoluto malo, al contrario, es duro y exige mucho más. No hay pleitesía, como puede a veces ocurrir con las mayorías absolutas, ni hay un ser divino que decide por todos los demás, sino que todo hay que acordarlo, hay que pactarlo, hay que repartirlo,
Y al final yo creo que los resultados son buenos cuando se hace una gestión responsable y cuando se pone por delante la defensa de los intereses del municipio a los personales, o al autobombo o el autoprotagonismo, que también ocurre en algunos lugares donde hay fuerzas que llegan a un gobierno y terminan como el Rosario de la Aurora, de fuerzas de 3 o de 4 que acaban, o de 2 incluso, que acaban muy mal por protagonismos de los responsables. Pero si hay seriedad en los líderes y se pone por delante el municipio, la institución, eso no es malo. Y por tanto, estamos en una etapa nueva en democracia. Ahí está instituciones en donde había 3 y ahora habrá 6 en todo el conjunto del Estado. Y hay que prepararse para esa realidad. Yo me alegro de que la gente quiera ir a votar y vote. Yo pediré que sea el Partido Socialista, los intentaré convencer, pero eso es mucho mejor que no que la gente se vaya a la playa o que la gente despotrique de la política. Si tú participas de la política, eres parte activa de ella. No hay nada mejor que la democracia y, por tanto, asumiremos lo que digan las urnas y luego los gobiernos saldrán de quienes sean capaces de acordar con políticas semejantes. Como quiera que probablemente haya pactos en el Cabildo de Gran Canaria, ¿qué me puede decir de la gente que le acompaña en esa lista? Bueno, tenemos una serie de partidos, se habla de 7 partidos que pueden tener presencia en el Cabildo, los 7 que se presentan. Yo los conozco a todos, es decir, con Fernando Bañolas, por empezar por uno, lo conozco hace mucho tiempo. Hemos estado recientemente en un debate, a Mercedes Rodós también ha estado en el Congreso, Antonio Morales, a los compañeros de Ciudadanos y Podemos también, a Brito y no recuerdo el apellido del compañero de Ciudadanos, también lo conozco de vernos en alguna tertulia, y también a Bravo de la Una, con quien he compartido estos años de responsabilidad institucional. Por tanto, nos conocemos, pero somos distintos. Yo no tengo nada que ver, la gente que me conoce lo sabe, con algunas personas que van en esas candidaturas, y a la inversa, ellos no tienen tampoco nada que ver conmigo. Defenderán su manera de ver las cosas y yo tendré que defender, como hago hoy aquí, la mía, ¿no? Y sí es verdad que cuando acaben estas elecciones y si no hay mayorías absolutas, el Partido Socialista pondrá encima de la mesa una serie de líneas que no vamos a traspasar, líneas rojas, ¿no? Yo anuncio que no voy a pactar con ningún tránsfuga, en el sentido de que no podemos hablar de democracia y de pulcritud en la labor pública y luego mantenernos a cualquier costa en el poder. Creo que igual que un partido puede evolucionar y las personas, por supuesto, pueden cambiar de organización política, yo pertenezco a una formación en donde soy absolutamente fiel a mis principios, ¿no? Y serán para siempre, ¿no? Hay gente que no, que opina que esto puede cambiar. Yo en eso, en política, lo veo más complicado, pero lo respeto del mismo modo, ¿no? Y por tanto, si compartimos los mismos puntos de vista y tenemos claro que hay que crear un nuevo cabildo, el PSOE y Ángel Víctor estarán en esa mesa compartiendo ese punto de vista. Muy bien. Y respecto de sus compañeros de lista, sus compañeros del Partido Socialista, su número 2, su número 3... Estoy contento con la candidatura. Sí. Indudablemente, cuando yo presenté mi candidatura, internamente siempre hay opiniones diversas. Tuvimos un comité, la gente votó, salió por casi el 70% de los miembros del comité. Y llevo un equipo de gente que se ha forjado en los ayuntamientos, que ha estado en la oposición, ha estado en el gobierno de los ayuntamientos y de Canarias, y también en otras etapas en el Cabildo, y creo que sea una juventud con experiencia, hombres y mujeres en ese equipo. Tengo una número 2 magnífica, que es Elena Mañez, que está haciendo una labor por la igualdad impagable en Canarias, una mujer convencida de manera absoluta y que es todo un descubrimiento. Es mi alter ego, como decía el otro día, porque sin ella en estos momentos yo no podría andar. Es gran parte de todo lo que es los postulados ideológicos del programa electoral, como lo es Oliver Armas o lo es Ramón Morales, que son también piezas claves en mi proyecto político para el Cabildo de Gran Canaria. Y eso que Oliver Armas, por ejemplo, es el número 17 o Ramón el 15 en este caso y Ramón el 17. Pero da igual, son dos personas, repito, de máxima confianza, que me aguantan y que aportan muchísimo a lo que yo estoy haciendo hoy aquí. Muchas de las ideas que aquí traslado nacen de lo que yo traslado con ellos. Y por supuesto Maribel, que es una concejala de Ingenio, que va a ser, en estos momentos es consejera del Cabildo, Carmen Luz Vargas, Gilberto Díaz, Paco Trujillo, Peri, Loli Hernández, Alfredo González, Álvaro, son personas que están en los ayuntamientos, que están en los sectoriales, en el movimiento social, y que, repito, como Betsaida, que es nuestro número 10, secretaria de Juventudes Socialistas, una mujer cualificada, preparada, joven y con unas tremendas ganas de participar en la vida política de Gran Canaria. ¿Le resta su candidatura a la candidatura después al municipio de Aruca el que usted se lleve a todos esos colaboradores?
No, porque de Aruca solamente está en la lista Oliver Armas, que hay una gran labor en el municipio. Claro. Oliver Armas ha sido quien ha impulsado el cambio energético fundamental en todo lo que tiene que ver con el alumbrado del municipio, y eso ha sido un antes y un después en la historia de Aruca. Eso lo tengo claro, y el tiempo valorar mucho más esa decisión por valiente, por sostenible y por una visión de futuro, ¿no? Es un hombre que no tengo que descubrirlo desde el punto de vista socialista, es de una lealtad fuera de toda bomba. Desde pequeñito se crió en su familia con estos principios absolutos, y por tanto está conmigo y va a seguir siempre conmigo, ¿no? Y los demás, Esther Suárez, Manolo López, Beatriz Suárez, Juan Jesús Facundo, Manolo Rodríguez, que regresa también a la lista municipal, nuestro Fran de Cardones, Telo de Tinoca, incluso Valentín, que no está en la lista pero ya está, Domingo Valencia, o Jessica, que es una puntal en Aruca, tienen garantizada el futuro de la organización local. Yo creo que a través de varias entrevistas que seguramente tendremos que llevar a cabo hasta en la semana del 24, habrá que tocar muchos temas, pero por empezar por uno hoy, antes de que se me vaya el tiempo, pongamos encima las energías renovables y lo que eso significa para Gran Canaria. ¿Qué idea tiene sobre ese tema? Lo tengo claro, o sea, la apuesta por las energías renovables y sostenibles es absolutamente irrenunciable. Tenemos que apostar por las energías limpias, transparentes, baratas y de manera inminente. ¿Cuál es el problema? Hoy el 9% solo de la energía de nuestra tierra es por renovables. El 91% es por energía convencional. Cuando hay pequeños empresarios que quieren invertir en aerogeneradores o en biomasa o en mareomotriz o en energía solar, tienen una dificultad, y es que no hay seguridad jurídica. Que hay primas a las renovables que retira el Ministerio de Industria. Que Soria, que llega, pensábamos todos, para ayudar a Canarias y a Gran Canaria, que es de donde procede, llega al gobierno de España y hace todo lo contrario. Y es intentar ahogar cada día más a nuestra tierra y a su isla. Porque no gobierna el Partido Popular en Gran Canaria y no gobierna el Partido Popular en Canarias desde el gobierno autónomo. Y por tanto, si nosotros tenemos la mejor luz de Europa, si tenemos energía eólica magnífica, no es lógico que haya más energías renovables e incluso una electricidad más barata en Suecia, que tiene muchas menos horas de luz, en Noruega, en el Reino Unido, en el norte de Francia, ¿no? Por tanto, el modelo está claro. Esto va a ser imparable. Y aunque Soria se empeñe en impedirlo, es imparable. El problema es que tenemos también que trabajar un proceso paulatino. Lo que tenemos que hacer es que sea lo más corto posible, que dejemos de utilizar las energías eléctricas o la energía eléctrica para pasar a las renovables. Hay una fecha, 2020. En el año 2020 tenemos que intentar llegar al 40% de suministro de energías renovables. Y vendrán más turistas, porque en esos países que están mucho más avanzados que España, porque han tenido gobiernos que han apostado claramente por las renovables, y nosotros lamentablemente hoy tenemos un gobierno que apuesta por la energía eléctrica y cada vez pagamos más. En esos países que están más avanzados hay personas que viajan a Canarias y que quieren hoteles que tienen energías sostenibles y quieren pagar por ello, y por tanto mejoraremos, porque además es una energía ilimitada y lo más importante, más barata. Yo he dicho estos días que cuando las personas pagan la factura de la luz y ven que no pueden llegar a final de mes y que sigue aumentando de una manera dramática la luz en los últimos años, me pregunto cómo es posible que no queramos cambiar un modelo hacia una energía mucho más barata, con una inversión público-privada con carácter de urgencia, ¿no? Termino y concluyo diciendo que son otros poderes económicos y fácticos los que lo impiden. Hay una papa caliente. Después de esta pregunta le pediré que, dirigiéndose a aquella cámara, usted le mande el mensaje a los gran canarios que estime oportuno. Pero hay una papa caliente que tiene este cabildo, que es el gas. Y que si ustedes gobiernan, tendrán que decir. ¿Qué piensa de eso? ¿Dónde se instala? ¿Se instala? ¿No se instala? Lo primero es que el cabildo ya se manifestó. Y Nueva Canarias está en el cabildo, y el Partido Popular, y el Partido Socialista, y Coalición Canaria. Y manifestamos claramente que las apuestas, y eso es irrenunciable, son las energías renovables. Hay un mientras, y en ese mientras, indudablemente el gas es una energía menos contaminante, más limpia, más económica que lo que es la energía eléctrica. Y la posible ubicación es
allende los mares, offshore, fuera de lo que es la zona terrestre. Pero en cualquier caso, yo en mi programa electoral llevo también una consulta ciudadana. Esto es un tema que tenemos que compartir con la ciudadanía, con la gente, que opinen claramente. Lo que no podemos aceptar es la demagogia sencilla o barata, porque no hay un interruptor que tú apagues hoy, lunes, y mañana te levantes todos con energía eólica, porque es imposible, no hay inversión posible que lo soporte. Lo que tenemos que hacer es protocolizar un tiempo y ese tiempo abandonar la energía eléctrica para llegar a las renovables. Es verdad que lo que no podemos hacer es abandonar las energías, ese es el riesgo, abandonar las energías eléctricas para instalar el gas y dejar el gas instalado. Ese miedo yo lo entiendo y lo comparto, porque, repito, eso sería un mientras para llegar a lo importante que es las renovables. Y las renovables se pueden instalar casi en un 40% si somos raudos en 5 años. Y ese es el objetivo que tiene que perseguir nuestra tierra. Sí. Bien. Pues como estamos llegando ya al final, don Ángel Víctor, me gustaría que aquella cámara, pues el primer mensaje de estas varias ocasiones en las que usted va a estar aquí a los Gran Canarios. Yo simplemente decirles que estoy convencido que si me estás escuchando y sabes que en tu casa hay problemas gordos y cuesta llegar a final de mes, las instituciones tenemos que estar para echarte una mano en lo que podamos. Y para eso tenemos que recurrir a que los presupuestos y los recursos económicos se repartan de manera mucho más justa y equilibrada. Pretendo desde el Cabildo hacer esto, cambiar esas cantidades económicas que han ido para el glamour, la propaganda y el autobombo o el autoprotagonismo a las personas. Planes de empleo social, que el Cabildo no quiso y los ayuntamientos sí. 7.000 personas en Canarias trabajan con ese plan de empleo social. Pagar menos por la tasa de la recogida de residuos, apoyando desde los cabildos a las familias, cosa que podemos hacer desde el Cabildo, haciendo que lo que hoy es una sangría, que es el pago de la luz, el alquiler para las personas que no pueden ni siquiera soportarlo y tienen que ir a los servicios sociales, sea mucho más ligero si detrás de ello está el Cabildo junto a los ayuntamientos. No quiero tutelar a los ayuntamientos, quiero ayudarles. Muy bien. Don Ángel Víctor, muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros y espero verlo la próxima semana. Gracias. Bien, gracias. Don Ángel Víctor Torres, alcalde en este momento del municipio de Arucas y, lo que es más importante por los tiempos en los que estamos, candidato a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria por el Partido Socialista Canario. Hasta la semana que viene.